Lo que vamos a ver el día de hoy es cómo componer una matriz de transformación, ¿sí? En una serie de transformaciones geométricas. Entonces, vamos a imaginarnos que nosotros vamos a tener una figura, ¿no? Entonces, tenemos esta figura que es nuestra figura original y luego, después de una serie de transformaciones, terminamos con esta figura. Más abajo, más grande, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ver aquí el resultado final. Sabemos que la figura se movió, sabemos que la figura se agrandó, pero no sabemos exactamente cuáles fueron los distintos pasos o las distintas transformaciones que se fueron haciendo, ¿sí? Entonces, algo similar va a suceder cuando nosotros tengamos una matriz de transformación. La idea de esto es poder nosotros ir viendo qué es lo que sucede paso a paso. Por ejemplo, en este ejemplo que tenemos aquí con los dibujitos, bueno, a lo mejor primero movimos la figura hacia la derecha, y luego esta figura se movió hacia abajo y luego ya la figura se expandió lo suficiente para tener el tamaño deseado, ¿sí? Entonces fueron en realidad varios movimientos los que se estuvieron haciendo, pero al final lo único que nosotros conocemos es como o sea, el resultado final, ¿no? O sea, el último, válgame, la transformación final, pero no descompuesta. Entonces, precisamente, pues esto es lo que vamos a estar trabajando. Vamos a suponer que vamos a tener nosotros una transformación que va de R2 a R2. O sea, siempre nos estamos situando en el plano, ¿sale? Y para esta transformación tenemos nosotros una matriz de transformación dada. Ojo, no sabemos exactamente cuál es la transformación que se está efectuando, aunque la podemos nosotros calcular, ¿no? Pero lo que tenemos es una matriz de transformación. Entonces, pues nosotros queremos saber qué es lo que está sucediendo o cuáles son las transformaciones geométricas que se están realizando al aplicar esta transformación en particular. Ahora, como les comento ahorita, pues nosotros podemos escribir esta transformación en forma de función si así lo queremos ver. O sea, para nosotros transformar algún vector genérico v, pues ya dijimos que tenemos que tomar nuestra matriz y multiplicarla por el vector que queremos transformar, ¿no? Entonces, lo que aquí está sucediendo, pues va a ser 1 por x, x, más 2 por y, 2y, y 3 por x, 3x, más 4 por y. Entonces, básicamente esta es la transformación que estamos realizando, ¿sí? Otra vez, tomamos vectores en el plano, obtenemos otros vectores en el plano, como ya lo habíamos dicho acá arriba, pero en realidad no sabemos exactamente, pues, cuál es, o sea, cómo se está modificando, ¿no? O sea, si nosotros fuéramos a transformar un vector o una imagen completa, así sola por la transformación que estamos viendo, pues no sabemos cuáles son las modificaciones que se están realizando. Entonces, lo que vamos a hacer para poder visualizar eso es descomponer la matriz de transformación en algo que se llaman sus matrices elementales. Para hacer esto, vamos a tomar nosotros nuestra matriz original, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es convertir esta matriz a la matriz identidad. Recuerden que la matriz identidad es la que solo tiene unos en su diagonal. Para poder hacer esta transformación, muchachos, de pasar de la matriz original a la matriz identidad, pues vamos a aplicar las mismas reglas que utilizábamos con el proceso de Gauss-Jordan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a hacer aquí un poco más pequeña esta flechita para que me quepa. Por ejemplo, como ya tenemos aquí el primer elemento como 1, pues ese ya no lo tenemos que modificar. Y entonces, vamos nada más a multiplicar el renglón 1, el renglón 1 por menos 3 más el renglón 2. ¿Sí? Entonces, al hacer eso, pues como el renglón 1 es el que se está multiplicando, ese es el que no se modifica, y se va a modificar únicamente el renglón 2.
Vamos a tener entonces 1 por menos 3 más 3, 0. 2 por menos 3, menos 6, más 4, menos 2. Luego, convertíamos este elemento en un 1, multiplicando el renglón 2 por menos 1/2, ¿sí? Y aquí nos quedaría, bueno, como el renglón 1 no se está multiplicando, ese queda igual y solamente se transforma en renglón 2, que sería 0, 1. Y por último, ya que tenemos aquí el 1 en esta posición, pues multiplicamos el renglón 2 por menos 2 y le sumamos el renglón 1 para transformar el elemento 1, 2. Entonces nos quedaría, como el renglón 2 es el que se está multiplicando, ese es el que no se modifica, solo se va a modificar el renglón 1. Entonces vamos a tener, perdón, vamos a tener 0 por menos 2 menos 2, perdón, 0 por menos 2, 0, más 1, 1, 1 por menos 2 menos 2, más 2, 0. Y listo, ya llegamos a la matriz identidad. Entonces, lo importante de aquí, para poder yo obtener las matrices elementales, que es lo que estamos buscando, es identificar cuáles fueron las operaciones elementales que se realizaron. Las operaciones elementales son estas, ¿sí? Las operaciones necesarias para pasar de la matriz original a la matriz identidad. Entonces, vamos a identificarlas acá, ¿sí? Las voy a anotar. Teníamos menos 3 por el renglón 1 más el renglón 2. Teníamos menos 1/2 por el renglón 2 y teníamos menos 2 por el renglón 2 más el renglón 1, ¿sí? Entonces, estas transformaciones me están llevando de la matriz original a la matriz identidad. Si yo quisiera como regresarme, o sea, hacer como que el camino inverso, ¿sí? O sea, ir de la identidad a la matriz original, entonces tendría que hacer un tipo de inverso de estas operaciones. Ojo, no es precisamente la operación inversa, es como la operación contraria, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en la primera operación, tenemos nosotros menos 3 por el renglón 1 más el renglón 2. La operación contraria que tendríamos que realizar sería 3 por el renglón 1 más el renglón 2, ¿sí? Luego, en la segunda operación estamos estamos dividiendo entre menos 2. Entonces, la operación contraria sería multiplicar entre menos 2, ¿sí? Y en la última operación estamos multiplicando por menos 2, entonces vamos a multiplicar por 2. ¿Ok? Entonces, las matrices elementales van a salir de multiplicar la matriz identidad por cada una de estas operaciones elementales. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos nuestra matriz identidad y aplicamos la primera operación, que es 3R1 más R2, pues vamos a obtener 3 por 1, 3 más, bueno, aquí el renglón 1 es el que se está multiplicando, ¿verdad? Entonces igual es el que no se modifica, el renglón 2 es el que se va a modificar. Entonces sería 3 por 1, 3, más 0, 3. 3 por 0, 0, más 1, 1. Esta es nuestra primer matriz elemental. La siguiente matriz pues sale de aplicar la siguiente operación. Entonces otra vez tomamos la matriz identidad y le aplicamos la operación menos 2 R2. Evidentemente pues aquí nada más R2 es el que se está modificando, ¿sí? Entonces vamos a tener 0 menos 2, que es la siguiente matriz elemental. Y por último, aplicamos en nuestra matriz identidad 1, 0, 0, 1, la tercera operación, que sería 2R2 más R1. Entonces, como R2 es el renglón que se está multiplicando, pues ese es el que se mantiene igual y el que se modifica es R1. Entonces tendríamos 2 por 0, 0, más 1, 1, 2 por 1, 2, más 0, 2. Y esta va a ser nuestra tercer matriz elemental. ¿Qué significa esto? O sea, ¿qué significan las matrices elementales? Es como una manera de factorizar, muchachos. Es como si factorizáramos una matriz. Quiere decir que la matriz original
se puede representar como el producto de sus tres matrices elementales, que son 1, 0, 3, 1, 1, 0, 0, menos 2 y 1, 2, 0, 1. ¿Sí? Entonces, descompusimos esta matriz. Voy a usar factorización, pero véanlo así como entre comillas, ¿sí? Porque es el concepto análogo que más o menos conocemos. Pero en realidad lo que estamos haciendo es descomponer la matriz. Entonces, esto lo podemos verificar, ¿sí? O sea, si nosotros realizamos el producto de estas tres matrices, nos debe de dar la matriz 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, aquí, multiplicando las primeras dos, pues obtenemos, va a ser, primer renglón por primer columna, va a ser 1 por 1, 1, más 0 por 0, 0. Primer renglón por segunda columna va a ser 1 por 0, 0, y 0 por menos 2, 0. Segundo renglón por primer columna, 3 por 1, 3 y 1 por 0, 0. Y segundo renglón por segunda columna va a ser 3 por 0, 0 y 1 por menos 2, menos 2. Entonces esto es 1, 2, 0, 1. ¿Sí? Entonces si aquí hacemos estas operaciones, pues vamos a obtener 1, 0, 3, menos 2. Y esto lo multiplicamos por la tercera matriz. Entonces vamos a tener primer renglón por primer columna, va a ser 1 por 1, 1 y 0 por 0, 0. Primer renglón por segunda columna, 1 por 2, 2 y 0 por 1, 0. Segundo renglón por primer columna, 3 por 1, 3 y menos 2 por 0, 0. Y por último, segundo renglón por segunda columna, 3 por 2, 6 y menos 2 por 1, menos 2. Que nos da 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Que es la matriz con la que empezamos. Entonces, la idea de descomponer la matriz en sus matrices elementales es porque cada una de estas matrices elementales representa una transformación geométrica, ¿sí? Si ustedes revisan ahí en su tablita de transformaciones geométricas, la que tienen en la plataforma, van a poder identificar cada una de ellas como un tipo de, ya sea expansión, compresión, corte o reflexión, ¿sale? Entonces, tenemos aquí nosotros tres matrices. Tenemos la matriz 1, 0, 3, 1. Tenemos la matriz 1, 0, 0, menos 2. Y tenemos la matriz 1, 2, 0, 1. ¿Ok? Esta matriz, como tiene un número negativo, a diferencia de todas las demás, se puede descomponer a su vez en dos matrices, que sería así, 1, 0, 0, 2. ¿Ok? Entonces, en realidad tenemos aquí nosotros cuatro matrices. ¿Ok? Entonces, cada una de estas, ¿qué representa? Bueno, vamos a irnos aquí al archivo que nosotros tenemos. Déjenme cambiar la pantalla. Bueno, sí. Entonces, revisando el archivo que nosotros tenemos disponible de transformaciones lineales, ¿sí? Tenemos estas de aquí. Tenemos la expansión a lo largo de cada eje, tenemos la compresión a lo largo de cada eje, tenemos las reflexiones, ¿sí? Y tenemos los cortes. Entonces, fíjense cómo cada matriz tiene una forma, ¿cómo se llama? Determinada. O sea, cuando nosotros expandimos a lo largo del eje X, pues en la posición 1, 1 vamos a tener una constante mayor a 1. Cuando nosotros hacemos una reflexión respecto al eje X, pues el elemento 2, 2 va a ser un menos 1, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces la idea es, las matrices que nosotros encontramos, vamos a compararlos con cada una de estas para determinar cuáles son las transformaciones que se están realizando. ¿Ok? Entonces voy a volver al pizarrón.
Entonces, por ejemplo, la primer matriz que tenemos, la matriz 1, 0, 3, 1, pues tiene la forma del 1, 0, 3, 1. Tiene la forma de un corte en el eje Y, ¿sí? Esta matriz, la matriz de corte es 1, 0, C, 1, ¿sí? Entonces, en este caso, pues C es igual a 3, ¿sí? Luego, la matriz que tenemos acá, la última matriz, la de 1, 2, 0, 1, tiene la forma también de un corte, pero en el eje X. Esa matriz tiene la forma 1C, 0, 1, y en este caso, pues evidentemente C es igual a 2, ¿sí? Luego, las otras dos matrices que nos quedan, esta de aquí, la que tiene el negativo, tiene la forma de una reflexión en el eje X. Y esta de acá va a tener la forma de una expansión en el eje Y, donde la matriz de expansión en el eje Y es 1, 0, 0, C. Entonces, pues aquí C es igual a 2. ¿Sí? Entonces, estas son las 4 transformaciones que se están realizando al aplicar nosotros esta matriz de transformación. O sea, tenemos la matriz de transformación original, la de 1, 2, 3, 4, pero al aplicar nosotros esta matriz de transformación, estamos haciendo 4 transformaciones geométricas. Estamos haciendo un corte, estamos haciendo una reflexión, una expansión y otro corte. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pues vamos a ver o sea, cómo quedaría, ¿no? O sea, vamos a ver en realidad qué es lo que está sucediendo. Nosotros aplicamos esta transformación, ¿sí? A cualquier vector en el plano, entonces lo que estamos haciendo es, primero que nada, un corte en el eje Y. Corte en Y, ¿sí? Con C igual a 3. Luego dijimos que íbamos a hacer una reflexión en el eje X. Reflexión en X. Luego hacemos una expansión en el eje Y. Expansión en Y con C igual a 2. Y por último, vamos a hacer un corte en el eje X. Corte en X con C igual a 2 también, ¿verdad? ¿Sí? Estas son las 4 transformaciones que vamos a hacer. Entonces, pues vamos a ver precisamente cómo se van dando. Vamos a suponer que vamos nosotros a transformar el vector 3 menos 2. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos la transformación de este vector, pues lo que estamos haciendo es multiplicar la matriz de transformación por el vector, ¿sí? Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4 por 3 menos 2. Y esto nos va a dar 1 por 3, 3, menos 4, menos 1, y 9 menos 6, no, 9, perdón, 9 menos 8, 1. ¿Sí? Entonces tenemos este vector y terminamos con este vector. Pero ¿cuál va a ser el proceso? O sea, ¿cuál es el proceso para llegar de aquí a acá? Bueno, pues vamos a aplicar cada una de estas transformaciones, ¿sí? Entonces, primero que nada, vamos a tener la matriz de corte en Y, ¿sí? Que es la matriz 1, 0, 3, 1. Entonces va a ser la matriz 1, 0, 3, 1 por el vector 3 menos 2. Y esto nos va a dar como resultado otro vector que va a ser el 1 por 3, 3, y 0 por menos 2, 0. Entonces va a quedar 3. Luego, 3 por 3, 9, menos 2, 7. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos este vector. A este vector que nos queda, le vamos a aplicar la siguiente transformación, que era una reflexión en el eje X.
Entonces, para hacer la reflexión, pues tomamos la matriz 1, 0, 0, menos 1 y lo multiplicamos por 3, 7. Entonces, esto va a ser, pues, 3 menos 7. Ahora, este vector que nos queda lo vamos a modificar con una expansión en el eje Y. Entonces, para hacer la expansión en Y, pues vamos a tomar vamos a tomar el vector, para hacer la expansión en Y, vamos a tomar la matriz 1, 0, 0, 2. Sí, ¿verdad? Sí era esa. 1, 0, 0, 2, sí. Y lo multiplicamos por 3 menos 7. Entonces, esto nos va a dar 1 por 3, 3, y 0 por menos 7, pues 3. Y luego vamos a tener el vector, 0 por 3, 0, y 2 por menos 7, menos 14. Y este vector es el que vamos a aplicarle la última transformación que dijimos que era un corte en X. Y para hacer el corte en X, pues vamos a tomar la matriz 1, 2, 0, 1. 1, 2, 0, 1. 3 menos 14. Entonces va a ser 1 por 3, 3, menos 28, y 3 por 0, menos 14. ¿Sí? Y esto va a ser 3 menos 28, menos 25, menos 14. Ay, ¿por qué no me quedó? Me tendría que haber quedado igual. A ver, espérenme. Déjenme nomás checar el orden de las operaciones. Dijimos corte, corte, y luego reflexión. Ay, qué mensa. Ay, discúlpenme, muchachos, escribí las operaciones en orden contrario. Déjenme nomás checar acá las matrices, porque creo que el 1, 2, 3, 4 los tomé mal. Vamos a ver. 1, 0, 0, y luego 1, 2. Sí, perdón. Escribimos las matrices en este orden. Sí, pero para realizar la transformación tienen que ser en el orden inverso. Una mega disculpa. Entonces aquí, o sea, el orden de esto debería de ir al revés. Debe de ser así. Bueno, lo voy a borrar todo. O sea, el orden de estas operaciones debe de ser en el orden inverso de cómo escribimos las matrices. Entonces, primero haríamos el corte en X con C igual a 2. Luego haríamos la expansión, ¿sí? En Y con C igual a 2. Luego haríamos la reflexión en X. Y luego haríamos el corte en Y con C igual a 3. ¿Sí? Entonces, una disculpa, ¿verdad? Ahí que se me pasó a invertir el orden. Entonces vamos a hacer otra vez nuevamente las operaciones aquí, nomás para verificar que sí quede. Voy a borrar esto. Entonces, nada más ahí recordar, ustedes y yo, ¿verdad? Que como escribimos las matrices, al hacer la transformación, las operaciones van en orden inverso. Entonces, la primer matriz es la última transformación que se aplica. Bien, entonces, ahora sí, vamos a tomar el corte en X con C igual a 2. Entonces, esa va a ser la matriz 1, 2, 0, 1, que vamos a multiplicar por el vector 3 menos 2. ¿Sí? Entonces, esto va a ser 3 menos 4, es menos 1, y 0 menos 2, menos 2. Bien, esta quedó. Luego, a este vector que nos queda, vamos a hacer la expansión, ¿sí? Con C igual a 2. Entonces, al hacer la expansión, vamos a tomar la matriz 1, 0, 0, 2. Y vamos a multiplicar el vector que nos había quedado. Entonces va a ser 1 por menos 1,
menos 1, más 0, menos 1, y 0 por menos 1, menos 1, 2 por menos 2, menos 4. A este vector que nos queda le vamos a aplicar la reflexión. Entonces, lo vamos a multiplicar por la matriz de reflexión 1, 0, 0, menos 1. Sería menos 1, menos 4. Y esto va a ser menos 1, 4. Y ahora sí, la última va a ser el corte, ¿sí? El corte en Y, ¿no? Entonces, vamos a tomar la matriz de corte, que era la matriz 1, 0, 3, 1, que si se fijan es la primera matriz que obtuvimos, y lo vamos a multiplicar por el vector que obtuvimos con la transformación anterior. Entonces esto va a ser 1 por menos 1, menos 1, más 0 por 4, menos 1, 3 por menos 1, menos 3, y 4 por 1, 4. Y ahora sí, ¿sí? Nos quedaron los mismos o el mismo vector. Entonces, al aplicar nosotros esta transformación, la que está dada por esta matriz, estamos en realidad haciendo 4 transformaciones geométricas, ¿sí? Un corte en X, una expansión en Y, una reflexión en X y un corte en Y. ¿Sale? No sé si les queda alguna pregunta, alguna duda. Maestra, por ejemplo, en de la matriz que hizo dos matrices, porque tenía un número negativo, ¿siempre es así o se puede dejar solo una? Pues la idea es simplificarlo lo más posible. O sea, es tratar de simplificarlo lo más posible para poder identificarlas con las matrices de transformaciones geométricas. Porque luego, o sea, por ejemplo, esa matriz que dice usted era... Ay, ¿dónde está? Era esta. 1, 0, 0, menos 2. Lo voy a traer acá abajo. 1, 0, 0, menos 2. Si usted se va a la tabla de las transformaciones, no va a encontrar ninguna que sea 1, 0, 0, menos c. No hay ninguna que sea así. Entonces, para poder identificar cuál es la que se está realizando, pues vamos a factorizarle ese menos 1, ¿no? Entonces, para ello, pues lo descomponen en una matriz donde tome el menos 1 y luego la otra, pues que ya quede con el número positivo. Ah, ok, maestra, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Ah, muy bien.